interesantísimo lo que dicen en esas estrofas, ¿no? Está Y en muchos monumentos, ¿eh? En muchos sí, monumentos a Está en Benito todas Juárez. partes y la Sí, repiten todo el tiempo. sí, sí, sí. También es un poco el hecho de que México sea un país laico, viene precisamente de la etapa presidencial de Benito Juárez, ¿no? Que sufrió una invasión en su país, ¿no? Y tuvo que enfrentarse a un emperador extranjero, austríaco, Habsburgo, ¿no? Al cual venció y al cual fusiló, ¿no? Y entonces vivió una época muy intensa, y que de alguna manera ha conformado un poco, y creo yo, tampoco soy un experto ni conozco toda la historia de México, pero claro, por lo que he leído, ha influido mucho en el México que es hoy en día, ¿no? El que tenemos. Evidentemente ha evolucionado en todos estos años, pero marcó unos caracteres identitarios que se han mantenido. Uno de ellos es el laicismo, a pesar de ser un Sí. país profundamente católico, católico. apostólico y romano, y que es uno de los que más contribuye a la Iglesia económicamente. A pesar de ello, oficialmente es laico, ¿no? Quiero decir, puede parecer un contrasentido, ¿no? Sí, es que lo que sucedía en aquella época era que la iglesia tenía mucho poder y no solo mucho poder, sino que muchas propiedades en México. Entonces, la mayoría de la gente al morir por ese también catolicismo tan arraigado que existe y que existía en esa época, mucha gente al morir heredaba sus bienes a la iglesia. Entonces la iglesia se hacía de estos bienes y muchas veces no los hacía producir, sino que se los quedaba ella y los vendía o los rentaba, pero no los hacía producir de manera adecuada. Entonces, a partir de ahí, Benito Juárez y otra serie de personas que de aquella época empezaron con lo que se llaman las leyes de reforma. Y en esas leyes Sí. de reforma lo que hicieron fue quitar estos bienes de la iglesia, pasarlos en cierto modo a propiedad del Estado, y ahí fue donde iniciaron también lo que eran los ejidos, que era de que le entregaban la tierra a los campesinos. Y un poquito, no, esa frase no salió de Juárez, pero salió de la misma época que decía que la tierra es para el que la trabaja. Y entonces nacieron los ejidos de que le dejaban las tierras en propiedad a la gente, pero la gente no era dueña de la tierra, sino que ellos tenían la Era posibilidad de su fruto. trabajarla. Exactamente, podían trabajarla y comerciar con lo que sacaran de la tierra, pero la condición era esa, que hicieran trabajar la tierra. Pues sí, la verdad que queríamos rendir homenaje a este personaje, a este presidente de la República Mexicana, Benito Juárez, que gobernó, bueno, fue el primer y único, hasta donde yo sé, no sé si después hubo algún otro indígena, en la No, no lo presidencia, hubo. no lo hubo yo creo, en la presidencia del gobierno, hizo muchas cosas en este México ya más de esta actualidad. Pasado mañana, día 21, día de su natalicio, pues se celebra una fiesta, ¿no? Pasado mañana no, ¿cuándo es? Bueno, el lunes es fiesta aquí en México, precisamente por el nacimiento del que fue presidente de la República Mexicana, Benito Juárez. Vamos también a cambiar de tema radicalmente y a un tema muy español, muy de nuestra tierra, muy que se siente. Pasado mañana, perdón, hoy es viernes, bueno, ya casi en España ya es sábado, pero el domingo comienza algo que es la pasión.
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La Semana Santa comienza con la celebración del domingo anterior al Viernes Santo, llamado la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén o Domingo de Ramos. La Semana Santa en España se celebra prácticamente de norte a sur, de este a oeste, en casi todos los pueblos, en casi todas las ciudades. Hay una zona especialmente que se celebra mucho, con mucha más pasión, quizá, que es en Andalucía. En Andalucía, la gente andaluza, pues, también en Salamanca, también en Madrid, pero en muchas y Castilla. Y Castilla, sí, por supuesto. Pero yo no he estado tanto en las procesiones de Castilla, no he estado tanto en las procesiones de Madrid. En la Semana Santa sí he estado en la de Andalucía. Es un estilo de vida vivir la Semana Santa en Andalucía, amén de la creencia religiosa de cada uno. Es un sistema, o sea, es una vida propia. Es impresionante, la verdad. Vuelvo a insistir, creas o no creas, seas agnóstico, seas católico, seas lo que quieras ser, ver el fervor de un pueblo andaluz, de un pueblo que se echa a la calle, que saca a sus cristos y a sus vírgenes, pero no solo eso, sino que toda una comunidad entera participa de esa festividad. Bien es cierto, y en la parte más lúdica, más divertida, pues la Semana Santa ya hace muchos años en España se ha transformado sinónimo de vacaciones, de decir, oye, tenemos este puentecito, pues nos vamos a la playa o nos vamos al interior o a un pueblo a visitar, ¿no? La verdad que no sé si vosotros habéis estado, me imagino que sí, habréis contemplado alguna vez. Yo sé que, por ejemplo, en Cataluña, Jesús, sí, la Semana Santa, las procesiones se celebran menos, yo creo, ¿no? Bueno, yo en el barrio que vivía cuando era niño, era un barrio en donde predominaba sobre todo andaluces, ¿no? Y entonces yo vivía una Semana Santa andaluza, ¿no? Con saetas, con romanos, con encapuchados, con gente con cadenas que andaban descalzos. Quiero decir que nunca asistía a la de Barcelona, sino que poníamos la silla en la calle 4 o 5 horas antes de la procesión para estar en primera línea, y yo vivía la procesión de Jueves Santo totalmente como si estuviera en una población andaluza. O sea, no he visto nunca una procesión. Ya después de mayor ya no tenía interés las procesiones, pero las que vivía hasta los 14 años o los 15 años eran todas teñidas fuertemente de Andalucía y eran impresionantes. Me imagino que verlas en original en Sevilla o verlas en Córdoba, que debe ser algo pues sublime, ¿no? Pero bueno, para mí eran impresionantes porque realmente era todo un espectáculo. Duraba 3 horas, desde que empezaba, pero ya estábamos 3 horas antes de empezar esperando, y además en los balcones había una sábana donde salía una señora generalmente a cantar una saeta. Era impresionante. Sí, además era una época que no habían todavía coches para salir a pasar. Antes has dicho del puentecito. Yo creo que ahora lo que tenemos es un viaducto, ¿sabes? Porque es toda la semana. En aquel momento, incluso para salir, creo que se tenía que pedir permiso al rector de la parroquia. O sea, para salir fuera. Fíjate que estabas comentando lo de las saetas, que es una pieza musical cantada que se hace al paso de una virgen, de esto que suena de fondo es una saeta. Pare mio, del gran poeta. Ay, 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 ay,
en mi querer, que lo tengo. En la prisión y sin él me moriré. Qué impresionante lo que hace esta mujer que se llama Adelfa Soto, se llama Padre de Gran Poder, está cantando al Cristo del Gran Poder en Sevilla. La verdad que yo, como he vivido tantos años en Andalucía, al principio yo era un poco escéptico de todo esto de la Semana Santa, la verdad, pero cuando la vives y tienes amigos que te vas relacionando con ellos y ves cómo lo viven, y además amigos que te das cuenta que, fíjate lo que te voy a decir, aunque suene paradójico, para nada son religiosos, o sea, no son practicantes de la religión, pero la Semana Santa es como la feria en Sevilla, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras ser, pero al final la feria de Sevilla de abril es la feria de Sevilla de abril, y puedes ser lo que quieras. O el rocío, ¿no? O el rocío, o sea, son fiestas que ya llega un momento, pasiones, que es impresionante. La gente lo vive, la gente dice, pues está llorando de verdad, o sea, no es un teatro, está cantando una saeta, la persona lo cantan maravillosamente, y notas que como que se está desgañitando, que está ahí dejándolo todo, y dice, bueno, pues si está cantando aquí a una figura, ¿no? Que si lo vemos así un poco abstracto, no es una imagen, es una figura que dice, es un trozo de palo, de madera, pero realmente la gente vive toda esa magia, todo ese color, ese olor que tiene la Semana Santa, esas velas, esos cirios, esos inciensos. Y además en Andalucía yo he tenido la suerte de estar, yo creo que en todas las provincias, en las 8 provincias, en alguna que otra ocasión viendo la Semana Santa en cada una. Y es cierto que, bueno, es impresionante ver esos pasos majestuosos de Málaga, ¿no? Con el Cristo de la Buena Muerte, con la Legión, que ahora quiero poner un trocito de ello, o no sé, en Granada, esos pasos que hay por la calle San Matías, en Sevilla, cruzando el puente de Triana, en Córdoba, en el barrio de la Judería. Es decir, es impresionante. Dime, Elena. Sí, no, que a mí me llama mucho la atención porque sí, o sea, son completamente diferentes la Semana Santa de Andalucía con la Semana Santa castellana, y no es una mejor que otra, no son diferentes, punto. En Andalucía se vive con pasión, se vive con la emoción a flor de piel. En Castilla son solemnes. Sobrias. Son sobrias, muy sobrias. Sobrias, austeras, sí. Son serias. Pero sí. Ya, aquí es donde a lo mejor igual deberíamos analizar un poquito la evolución que ha tenido España, ¿no? Es curioso cómo en el sur de España, que digamos que fue la parte que estuvo hace 600, 700 años invadida por los musulmanes, y sin embargo cómo se vive con más pasión el catolicismo, y en este caso la Semana Santa, que a lo mejor en ciudades más del norte de España, que en aquella época eran más católicas, ¿no? Espera, Elena, es que se te está cortando y no te oímos bien. A ver, se la ha cortado y se ha quedado ahí un poco. Se ha quedado ahí traspuesto. Sí, entonces digo, en el norte de España yo creo que sí se vive la Semana Santa, pero no se vive con la pasión que se vive más hacia el sur, cuando resulta que en el norte de España pues hay más, a lo mejor si quieres el catolicismo pudiera estar igual más arraigado porque viene de más antiguo, ¿no?